Cuando el invierno cae sobre Siberia, el mundo se silencia. La nieve cubre la tierra sin fin, los ríos se detienen bajo el hielo y la taiga se transforma en un océano blanco donde el tiempo parece desaparecer. En este paisaje extremo, la belleza es tan implacable como fascinante. El frío no concede tregua, pero tampoco extingue la vida. La transforma, la fortalece y la obliga a adaptarse. Entre bosques congelados y estepas silenciosas, los lobos se desplazan con disciplina ancestral. Los osos despiertan entre la nieve y el tigre siberiano avanza con la calma de un espíritu antiguo. Bienvenidos a la Siberia salvaje, el territorio de los depredadores más feroces. Antes de empezar, recuerda suscribirte al canal, activar la campanita de notificaciones y contarnos desde dónde estás viendo este video. Ahora sí, comencemos. Al norte, el permafrost marca su frontera, una muralla de hielo, mientras que al sur, la estepa asiática se extiende hasta el horizonte, como un dominio de sueños infinitos. Siberia es tan vasta que ocupa casi el 10% de la superficie terrestre del planeta, una maravilla arquitectónica del Creador. El ecosistema siberiano es quizás uno de los más majestuosos y prístinos de la Tierra. En Siberia, todo es más grande, de escala épica. Hacia el oeste, cruzando los Urales, aparecen vastas llanuras de más de 2000 kilómetros, donde los pantanos y ciénagas parecen infinitos, como un mar de tierra. Después, surge la taiga siberiana con bosques densos del tamaño de un continente, donde los árboles susurran historias ancestrales. Hacia el este, en el lejano oriente ruso, imponentes cordilleras con decenas de volcanes activos custodian la retaguardia de este majestuoso reino, como silenciosos guardianes de la tierra. En primavera, incluso la infinita Siberia se vuelve pequeña ante la impresionante explosión de la vida salvaje. Con más de 100 especies de animales, aquí, las aves llenan el cielo con danzas de luz. Los bosques infinitos alimentan a millones de herbívoros. Y los depredadores entran en un frenesí por la abundancia de presas. La vida salvaje nunca había mostrado un espectáculo tan grandioso. Pero hay un pequeño problema. Es solo octubre y el duro invierno ruso acaba de comenzar. Durante los próximos 8 meses, Siberia muestra su faceta más dura e implacable, con temperaturas que alcanzan los menos 68 grados Celsius. Aquí, la nieve cae sin cesar, borrando todos los límites entre el cielo y la tierra. Los ríos se transforman en interminables espejos de hielo, y el mundo se cubre con un espeso manto blanco. Incluso el sol no soporta tanta crudeza y abandona a Siberia a su suerte. Sin embargo, lo que parece un infierno blanco, la madre naturaleza lo utiliza como lienzo para escribir las historias más maravillosas de la vida salvaje. Un aliento de la tierra en todas las condiciones. Entre las ventiscas más feroces, donde el viento alcanza los 100 kilómetros por hora y el frío congela todo,
el majestuoso caribú se mantiene firme, un guerrero de la ventisca con una voluntad indomable. Con su grueso pelaje que cubre todo el cuerpo, el caribú ha sido dotado de un abrigo natural para soportar el invierno más riguroso de la vida salvaje. El impresionante tamaño del caribú, que pesa más de 180 kilogramos y mide 2 metros de altura, es ideal para almacenar grasa y retener el calor en este poco acogedor invierno siberiano. Un secreto de calidez. Por supuesto, para sobrevivir al invierno siberiano, se necesita más que un abrigo cálido y buenas reservas de grasa. Incluso antes de que aparezca el crudo invierno, el caribú ya ha comenzado a prepararse, buscando lugares más cálidos al sur. Con la inmensidad de Siberia a su disposición, permanecer en el gélido ártico podría ser una sentencia de muerte. Comúnmente, estas migraciones abarcan cientos de kilómetros en grupos de hasta miles de individuos. Al llegar a sus zonas de invernada, el caribú vivirá en manada para mantenerse caliente y protegerse de los depredadores. Una conexión invisible de unidad. Además de resguardarse del frío durante la estación gélida, el pelaje del caribú se vuelve blanco para camuflarse ingeniosamente en los ahora pálidos bosques del norte. La densa vegetación de los bosques siberianos ayuda a proteger de los fuertes vientos y las toneladas de nieve que caen. Las depresiones del terreno también ofrecen buenos refugios que ayudan a evitar convertirse en cortavientos frente al frío extremo. Pero el caribú no puede simplemente refugiarse durante todo el invierno. Con el estómago rugiendo, las manadas se ven obligadas a salir en busca de alimento. Las opciones no son fáciles: morir de hambre o exponerse al frío helado. Sin otra opción, el caribú se mueve por el paisaje blanco, buscando hierba, musgo abundante y sabrosos líquenes. Gracias a sus grandes pezuñas, el caribú puede moverse sin problemas sobre capas de nieve de hasta 1,5 metros de profundidad. Una hazaña de destreza. Un paso en falso podría significar quedar atrapado en la gélida Siberia. Sus pezuñas también son una herramienta muy útil en los blancos días de Siberia. Con ellas, el caribú es capaz de excavar profundamente en la espesa nieve en busca de deliciosos bocadillos. Cuando necesitas comer hasta 5 kilogramos de alimento al día, cada pequeño bocado cuenta. Sin embargo, dado que las condiciones climáticas no permiten el derroche de esfuerzos en excavaciones al azar, el caribú se basa en su extraordinario sentido del olfato para localizar posibles fuentes de alimento. Donde otros herbívoros solo ven nieve blanca, el caribú huele nutritivos hongos. Un manjar en este desolado ecosistema, un milagro del instinto. Además de ayudar a encontrar alimento, el olfato entrenado del caribú también le ayuda a evitar ser devorado. Así como el caribú busca desesperadamente alimento, cientos de depredadores intentan acechar a un caribú desprevenido para convertirlo en parte de su dieta. Cazar un colosal caribú que pesa casi 200 kilogramos de carne puede significar tener alimento para todo el invierno y asegurar ver el amanecer en primavera. Para evitar acabar su vida satisfaciendo el hambre de los grandes depredadores siberianos, el caribú nunca baja la guardia.
Gracias a su aguda vista y oído, puede detectar depredadores a distancia, lo que permite a la manada retirarse rápidamente con honor. Capaces de correr hasta 80 kilómetros por hora, sus largas patas los alejan del peligro en segundos. Por otro lado, en un entorno salvaje como Siberia, no siempre es posible evitar problemas, y a veces hay que enfrentarse valientemente a los bravucones de la zona. El caribú utiliza sus afiladas astas, de hasta 1,5 metros de largo, para embestir a los depredadores. Basta un golpe certero y la paz volverá a la manada. Sin embargo, el invierno es largo y duro, y la vida salvaje en Siberia es incesante, por lo que es inevitable que algunos miembros de la manada no soporten la adversidad y caigan víctimas del invierno siberiano. Muchos caribúes, tras un pequeño error, quedan atrapados en la nieve profunda que se convierte en arenas movedizas, y solo la primavera los liberará, cuando los carroñeros aprovechen el festín que el invierno les ha dejado. Por ahora, la manada solo puede continuar su viaje con la esperanza de que lleguen días mejores, cuando la estepa helada vuelva a convertirse en verdes campos y el bosque en un hogar acogedor, un dominio de sueños y regeneración. No lejos de donde viven las manadas de caribúes en el bosque, la propia realeza observa todo el espectáculo animal que tiene lugar sobre la nieve. El águila real, en una demostración de valentía e instinto de supervivencia, no abandona el desafiante ecosistema siberiano y permanece a pesar de las duras condiciones de vida, un señor del cielo helado con una voluntad indomable. Con una envergadura de hasta 2 metros y un peso de más de 4 kilogramos, el águila real no es en absoluto una de las pequeñas aves que revolotean hacia el sur, cuando el invierno ruso golpea los bosques del norte. El denso plumaje del águila real es una de las muchas adaptaciones que posee esta ave rapaz para sobrevivir a las bajas temperaturas de Siberia. Su abundante plumaje, además de proporcionar un conveniente aislamiento, es impermeable para protegerla de las nevadas diarias. No importa cuánto nieve, el estómago del águila real no puede dejar de funcionar en invierno, por lo que permanecer en la comodidad de su refugio no es una opción. Con su aguda vista, el águila real es capaz de detectar posibles presas a una distancia de hasta 3 kilómetros. Esto, en un lugar donde el sol ha desaparecido para siempre, es una ventaja inigualable. Sin embargo, a pesar de ser un ave rapaz feroz, el invierno también presenta desafíos para el águila real. Durante estos meses, las presas no son particularmente abundantes, por lo que el águila debe aprovechar cada oportunidad para conseguir algo de comer. Adaptándose a la nueva realidad del entorno, el águila real busca presas más pequeñas, que le proporcionan una buena cantidad de nutrientes sin requerir mucho esfuerzo. Con el águila real volando por el cielo, es mejor que conejos, liebres y pequeños roedores se escondan, porque en cuestión de segundos pueden pasar de caminar por la fría llanura a quedar atrapados en las largas garras del águila real, a decenas de metros del suelo. Una danza aérea del depredador.
Después de volar kilómetros en busca de una comida cálida en medio de los paisajes inhóspitos, el águila real detecta una posible presa. Una vez que la tiene en la mira, el águila se abalanza a más de 200 kilómetros por hora. Comúnmente, la indefensa presa no puede hacer nada. El águila real la agarra con sus afiladas garras y la mata con un golpe en la nuca. Aunque es capaz de volar cientos de kilómetros al día en primavera y verano, en invierno, el águila real debe limitar su tiempo de vuelo, ya que las condiciones climáticas no son nada favorables. Al no poder cubrir grandes distancias en busca de alimento, el ave a menudo tiene que soportar el hambre. En sus vuelos ahora no tan largos, el águila real no solo intenta detectar posibles víctimas de sus feroces garras. Aunque no es una excelente carroñera, cuando el invierno es duro y las presas escasean, incluso la realeza tiene que adaptarse para comer lo que hay, por lo que los restos de los grandes depredadores terrestres no son una mala comida para el águila real. Del mismo modo, las víctimas del clima extremo son un regalo del cielo. Así es Siberia en invierno. Mientras algunas especies mueren, otras disfrutan de lo que queda de ellas, un flujo de tiempo biológico cruel. A pesar de vivir en uno de los lugares más salvajes del mundo, la gran capacidad de vuelo del águila real, así como sus afiladas garras y su duro pico, la sitúan en la cima de la cadena alimentaria siberiana. Aunque cuando llegue la primavera, tendrá que defender su nido de la presencia de intrusos. Esa es otra historia. Y por ahora, el águila solo se concentra en sobrevivir al crudo invierno ruso. A unos 2000 kilómetros al norte de la madriguera de la Liebre Ártica, donde el invierno ruso ha congelado el ya frío océano Ártico, un majestuoso mamífero de más de 2 toneladas emerge de las profundidades: la morsa. Mientras otras especies huirían de las aguas semicongeladas que protegen el norte, para la morsa, estos cientos de kilómetros de hielo a la deriva son como un paraíso personal, un dominio de sueños y libertad. La capacidad de la morsa para adaptarse a las bajas temperaturas es quizás una de las más extremas de todo el reino animal. No es casualidad que, con la inmensidad de Siberia a su disposición, la morsa decida pasar los días de invierno en uno de los lugares más fríos del norte. Para mantener la temperatura corporal, la madre naturaleza ha dotado a la morsa de una capa de grasa de hasta 15 centímetros. En los días más duros del invierno siberiano, la morsa alcanza una proporción de grasa de 1/3 de su peso corporal, lo que le permite mantenerse caliente independientemente de las condiciones externas. Un secreto de calidez milagrosa. Mientras otros habitantes salvajes de Siberia tienen dificultades para conseguir alimento en el gélido ecosistema blanco, la morsa sabe perfectamente a dónde ir para su ración diaria. El lecho marino ártico, incluso en los días de invierno, contiene una gran abundancia de moluscos, crustáceos e invertebrados, lo que ayuda a mantener a los colosales morsas sanos y bien alimentados. Pero, por supuesto, este alimento no llegará en bandeja de plata a la comodidad de su refugio en el hielo. Todos los días, la morsa se sumerge hasta 90 metros en las oscuras aguas, hurgando en el fondo marino en busca de manjares. Para localizar estos sabrosos grupos de mariscos en las profundidades,
La morsa utiliza sus sensibles bigotes como detectores en estas inmersiones. La morsa utiliza la muy útil herramienta que lleva en su cara, en forma de largos colmillos blancos de hasta 1 metro, para excavar en el lecho marino y desenterrar sus deliciosos tesoros. Cuando encuentra comida, la morsa comúnmente la tritura toda y la convierte en una especie de pasta nutritiva que ingiere al instante. Las focas atrapadas entre los témpanos de hielo a la deriva son presas fáciles para las morsas más grandes, quienes, al detectar a la presa, se abalanzan sobre ella, la sujetan con sus aletas delanteras y asestan el golpe final con sus largos colmillos. Es una comida nada despreciable para estos gigantes del norte. Pero remover el fondo marino y perforar focas en pánico no es lo único que la morsa hace con sus útiles colmillos. En el terreno helado, estos colmillos funcionan muy bien como garfios para salir del agua, así como para trepar por terrenos escarpados. A pesar de su colosal tamaño en el ecosistema siberiano, nadie está a salvo de ser engullido, y las salvajes orcas son las verdugos de las morsas. Para protegerse de ellas, no bastará con subirse a pequeños témpanos de hielo, ya que con su gigantesco físico, las orcas pueden volcarlos con facilidad. Para escapar de la voracidad de las orcas, la morsa debe desplazarse a zonas de tierra firme más elevadas, donde la capa de hielo tiene varios metros de espesor e impide que estos sanguinarios delfines accedan a las aterrorizadas morsas. La adaptabilidad de la morsa a las temperaturas gélidas es tal que, mientras otras especies siberianas solo piensan en sobrevivir, la morsa se puede decir que siente el amor en el frío aire ártico. En pleno invierno siberiano, las morsas comienzan su temporada de apareamiento, en la que el macho utilizará sus versátiles colmillos para un nuevo propósito. Durante la temporada reproductiva, estos gigantes luchan por las hembras, embistiéndose con sus grandes cuerpos y utilizando sus colmillos como armas. Estas batallas que hacen temblar el hielo son las que deciden quién tendrá derecho a las hembras. Después de la cópula, la hembra tendrá un embarazo nada corto, que durará hasta 16 meses, y dará a luz una cría de un peso, por decirlo suavemente, pequeño, de 75 kilogramos. Pero aún queda mucho trabajo por hacer antes de eso, y por ahora, la morsa continúa su vida helada en medio del invierno siberiano, un flujo incesante de tiempo biológico. Aunque la morsa presume de sus grandes colmillos como un arma eficaz, la mordida más temible de toda Siberia se encuentra a miles de kilómetros al sur, en medio de los densos bosques de la taiga rusa, indomable, caminando entre los árboles y acechando desde las sombras. El tigre siberiano es el modelo perfecto de depredador en este gélido paisaje, un señor misterioso y alma poderosa de la noche. Con un peso de hasta 200 kilogramos y una longitud de más de 2 metros, el tigre de Amur es la prueba viviente de que en Siberia todo es más grande y salvaje. No es otra cosa que el felino más grande del mundo. En invierno, el propio clima siberiano ha dotado al tigre de Amur de su colosal tamaño, obligándolo a adaptarse. Durante estos gélidos meses, el pelaje del tigre siberiano puede alcanzar hasta 11 centímetros de largo en algunas partes del cuerpo, suficiente para soportar las condiciones bajo cero. Además de actuar como un cálido abrigo de invierno,
Su denso pelaje presenta tonos más pálidos con rayas menos marcadas que los grandes felinos de otras partes del mundo, lo que le ayuda a camuflarse en el pálido paisaje siberiano. Gracias a ello, a pesar de su colosal tamaño, el tigre siberiano puede moverse muy sigilosamente por el bosque sin ser detectado, un arte del sigilo. La vida del tigre siberiano es bastante solitaria durante el largo invierno ruso. Comúnmente, recorre largas distancias patrullando su territorio, marcando sus fronteras con orina, heces y arañazos en los árboles. Con frecuencia, cuando dos machos se encuentran, los enfrentamientos son inevitables, incluso en medio de este gélido paisaje. Con el problema del frío controlado y el dominio libre de extraños, el tigre siberiano debe abordar otro de los grandes desafíos de vivir en Siberia durante estos meses bajo cero, con un apetito voraz que requiere hasta 30 kilogramos de carne al día. El tigre de Amur debe ser preciso al cazar. Su posición en la cima de la cadena alimentaria siberiana es una gran ventaja, ya que, mientras otros depredadores ven reducidas sus opciones culinarias, el tigre siberiano puede engullir casi todo lo que se le ponga por delante. Comúnmente, dada su gran necesidad de alimento, las presas grandes son la principal prioridad cuando el tigre siberiano sale de caza. Liebres, picas, ciervos, alces, caribúes y jabalíes deben tener cuidado, porque en cuestión de segundos pueden ser embestidos por un gran felino de más de 200 kilogramos. Viviendo en los densos bosques de la taiga, para el tigre siberiano, la clave para alimentarse es el sigilo, especialmente en el crudo invierno. El tigre evita las grandes persecuciones y prefiere emboscar a sus presas, saliendo de la nada para saltar directamente al cuello de la presa y someterla con su potente mordida. El tigre de Bengala primero debe localizar a su presa. Para ello, se basa en su superior sentido del olfato, así como en su extraordinaria vista. Cuando detecta una manada de caribúes cerca, el tigre se acercará a ellos con el mayor sigilo. La estrategia del tigre suele ser la de esperar pacientemente, oculto entre la vegetación, y saltar hasta 5 metros por el aire directamente sobre su presa, listo para cenar con una potente mordida en el cuello. Si no logra su objetivo en el primer ataque, el tigre siberiano no duda en iniciar una rápida persecución que, casi con toda seguridad, terminará con la ingestión de un sabroso trozo de carne. Con sus colosales y poderosas patas, el tigre siberiano se mueve a velocidades de hasta 80 kilómetros por hora, incluso sobre la inestable nieve que cubre todo el paisaje. Pero no solo los herbívoros deben tener cuidado cuando aparece este gigantesco felino. La condición de superdepredador del tigre siberiano hace que incluso los depredadores acostumbrados a aterrorizar a otras especies se vean en la posición de presa. Desde el colosal oso negro, pasando por el salvaje lince, hasta las temibles manadas de lobos, todos pueden acabar en el menú del rey indiscutible de los bosques siberianos. Aunque, gracias a su majestuoso tamaño, el tigre siberiano puede soportar el crudo invierno sin problemas. Su vida está a punto de mejorar. Después de meses de incesantes nevadas, ríos congelados y todo el bosque desolado, la primavera asoma por el horizonte y la vida salvaje estallará en cada rincón de la vasta Siberia.
Para el tigre de Amur, esto significa presas abundantes y el inicio de la temporada de apareamiento, en la que el macho estará encantado de lucir sus encantos para conquistar a una hembra, lista para reproducirse. Con la primavera siberiana, nos encontramos en el umbral de lo que es quizás uno de los mayores espectáculos de vida salvaje de todo el planeta. Después de meses de oscuridad y bajo el dominio de las bajas temperaturas, Siberia despierta de su letargo como un gigante que estira sus extremidades después de un largo sueño. Poco a poco, todo vuelve a lo que en otras partes del mundo se podría llamar normalidad. Pero aquí, con 9 meses de crudo invierno, es una excepción. Con el lento pero constante aumento de las temperaturas, la espesa nieve se derrite, revelando un exuberante manto verde que brota con fuerza. Los ríos antes constreñidos por el hielo, ahora cantan una melodía de libertad, mientras los primeros rayos del sol tiñen de oro los bosques del horizonte. Miles de personas que tuvieron que huir del frío comienzan a regresar. Las aves migratorias llenan el cielo, llenando el aire con sus cantos, anunciando la llegada de una nueva realidad en la Siberia salvaje. Esta es quizás la mayor manifestación de vida salvaje jamás vista en esta región, donde el mundo salvaje, desafiando todas las predicciones, apenas sobrevivía. Ahora es un paraíso en la tierra, donde en cada rincón se manifiesta el milagro de la vida. Por supuesto, solo aquellas especies que permanecieron para soportar el cruel invierno y vivieron de primera mano su dureza, pueden apreciar plenamente esta otra faceta de Siberia. Entre esos supervivientes, en el borde de los bosques boreales y las vastas estepas, se encuentra la perdisigona. Con su cola en forma de lira, de donde toma su nombre, y un hermoso plumaje negro con iridaciones azules místicas, la perdisigona es la prueba de que la vida salvaje siberiana también se presenta en muchas formas, cada una con su propio encanto, una danzarina de la estepa. Cuando llega la primavera, la perdisigona ya ha desarrollado una llamativa cresta roja brillante sobre los ojos, que utiliza para diversos fines en su vida diaria. Aunque a primera vista la perdisigona puede parecer demasiado frágil para soportar el largo invierno ruso, siendo un ave de no más de 60 centímetros y 2 kilogramos de peso, guarda varias cartas bajo la manga, o más bien bajo las plumas, para soportar las duras condiciones de vida del invierno siberiano y presenciar la llegada de la tan ansiada primavera. Después de pasar meses posados en grandes bandadas en las copas de los árboles, alimentándose únicamente de agujas de coníferas, las perdisigonas están ansiosas por disfrutar de la nueva y exuberante primavera en su rincón siberiano. Con el deshielo de la nieve,
Las interminables estepas se revelan con cientos de kilómetros de exuberante vegetación disponibles para buscar alimento. Es un festín que contrasta totalmente con la anterior dureza impuesta por el invierno. Con Siberia mostrando su faceta más fértil, la dieta de la perdisigona se diversifica con bayas, brotes, tallos y arbustos. A diferencia de las aves migratorias que regresan tras viajes de miles de kilómetros, la perdisigona es bastante sedentaria. Comúnmente, viven en áreas de 10 a 20 kilómetros cuadrados, y con la abundancia de alimento que ofrece su pequeña porción de Siberia, no tienen intención alguna de buscar nuevos horizontes. Durante el día, la perdisigona pasará largas horas hurgando en la vegetación, ingiriendo todo tipo de manjares dejados por la nieve. Al caer la noche sobre la estepa, la perdisigona comúnmente vuela a los árboles cercanos para refugiarse de posibles depredadores. Esa es la gran ventaja de vivir justo en el límite entre los densos bosques boreales y la ahora prolífica estepa. Así como la perdisigona está fascinada por los grandes cambios que la primavera siberiana ha traído, los depredadores también están encantados por la abundancia de presas que la primavera las ha traído. Y esto, por supuesto, puede incluir una sabrosa perdisigona de casi 2 kilogramos de carne. Especies como el águila real, el zorro o el jabalí estarán encantados de añadir la perdisigona a su menú, por lo que estas aves deben estar atentas a cualquier movimiento que parezca sospechoso. Aunque es un ave relativamente pequeña, la perdisigona no será una presa fácil de abatir. Si algún depredador quiere tener a esta perdisigona en su mesa, tendrá que esforzarse para atraparla. Cuando una amenaza se acerca peligrosamente a la perdisigona, esta, fiel a su naturaleza de ave, bate las alas y vuela a una corta distancia, a baja altura para escapar del peligro. Excepto por los muchos depredadores que sueñan con un bocado de perdisigona, la primavera es una de las estaciones más esperadas para estas aves, con la floración de la vegetación en todo el vasto territorio. Para la perdisigona, el amor está en el aire y no hay mejor manera de celebrarlo que buscando una hembra fértil para expandir la familia. El ritual de apareamiento de la perdisigona es realmente fascinante. Todo comienza al amanecer cuando los machos llegan a las zonas de apareamiento conocidas como legs. En estos lugares, pueden reunirse hasta 200 individuos para competir por las hembras dispuestas a aparearse. Los machos exhiben su vitalidad extendiendo sus colas en forma de lira y entonando melodiosos cantos en forma de arrullos y murmullos prolongados. Una sinfonía de amor. Cuando las artimañas del macho tienen éxito y la pareja de perdisigonas muestra su amor, la hembra volará lejos de la zona de apareamiento para buscar un lugar seguro donde poner sus huevos. Comúnmente, el nido es un hueco excavado en un lugar con vegetación alta o al pie de un árbol. Dado que el macho ya se ha ido, desentendiéndose de la paternidad, la hembra debe construir el nido sola,
equipándolo con ramas, hierba y hojas, y luego depositar de 6 a 11 huevos. Durante unos 25 días, la madre incubará los huevos y los protegerá de depredadores como las aves rapaces ansiosas de disfrutar de un manjar rico en proteínas. Una vez que los polluelos eclosionan, el trabajo de la madre soltera aún no ha terminado, ya que tendrá que cuidarlos mientras aprenden a valerse por sí mismos. A los 14 días de edad, los polluelos ya pueden realizar vuelos cortos y acompañar a la hembra en sus paseos, hurgando en la vegetación. Una de las primeras lecciones que deben aprender es a disfrutar al máximo de la primavera, porque Siberia no siempre es tan generosa con ellos. Saliendo de la estepa siberiana, donde la perdisigona ha establecido su hogar primaveral, y adentrándose en el bosque, un aullido resuena a lo lejos. La manada de lobos se encuentra en un estado de casi euforia por la abundante oferta de presas que la primavera les ha traído, una sinfonía de hambre. Las dificultades del invierno son solo un recuerdo lejano, y los lobos comienzan a mudar su espeso pelaje invernal por un atuendo más fresco, acorde con el clima más benigno. Al amanecer y al anochecer, las manadas siembran el terror entre los habitantes del bosque, avanzando coordinadamente con un hambre descontrolada. Con manadas de hasta 15 individuos y un lobo adulto que come unos 4 kilogramos de carne al día, los lobos no se interesan especialmente por las presas pequeñas y concentran sus esfuerzos en cazar algo que realmente valga la pena y sea suficiente para todos. En la mira de estos cánidos salvajes se encuentran especies como ciervos, alces, jabalíes y bueyes almizcleros, especialmente con la abundancia que la primavera ha traído. Presas pequeñas como liebres, picas y, ¿por qué no?, perdicigonas son menos comunes. Los lobos son maestros estrategas a la hora de elaborar una estrategia para llevar alimento a casa. Para encontrar presas en la inmensidad de los bosques siberianos, los lobos utilizan su sofisticado sentido del olfato. Cuando los cánidos perciben un olor o detectan la más mínima señal de que la presa está cerca, la manada seguirá su rastro. Gracias a su extraordinaria visión nocturna, en las cacerías nocturnas, la manada no tiene problemas para localizar a la presa. A la hora de cazar, los lobos tienen diferentes estrategias que utilizarán dependiendo del tamaño de la presa, las condiciones del terreno y la ubicación de la manada. Cuando la vegetación lo permite, la manada emplea la estrategia de rodear a la presa desde múltiples frentes y realizar un ataque simultáneo. Aquí, el factor sorpresa es clave, por lo que cada cánido debe ser muy sigiloso. Un paso en falso y la cena puede huir aterrorizada. Si para mamíferos como el caribú, defenderse de un gran lobo gris ya es un desafío, hacerlo contra toda una manada es casi imposible. Otra de las estrategias preferidas por las manadas de lobos es la de perseguir a la presa hasta agotarla y hacer que sucumba a sus mordeduras. Para ello, los lobos se turnan para acechar a la presa durante kilómetros, sin que ningún obstáculo pueda detener al cánido. Tras una persecución muy larga, el final es casi siempre el mismo. La presa cae por agotamiento y es rápidamente atrapada por un lobo, que asesta el primer golpe. Tras apenas unos minutos,
Toda la manada se une al festín. Aunque son una fuerza letal y coordinada al cazar, los lobos nunca rechazarán una comida fácil. Cuando entre las manadas de ungulados hay individuos enfermos o heridos, los lobos no mostrarán piedad y se dirigirán directamente a ellos para darles un pequeño empujón hacia una vida mejor y beneficiarse de la carne fresca en el camino. Hablando de carne fresca, gracias al deshielo de la nieve por la llegada de la primavera, las víctimas atrapadas bajo las gruesas capas de nieve se convierten en nutritivos restos carroñeros para las manadas. Aunque se congelaron meses antes, las bajas temperaturas siberianas han conservado también los cadáveres que conservan toda la frescura de una presa recién cazada. La exitosa supervivencia de la manada en un lugar tan duro como Siberia se debe, entre otros factores, a su compleja jerarquía, donde cada miembro de la manada conoce su lugar y las tareas a cumplir. Aquí, el macho alfa es quien lleva las riendas, tomando las decisiones a la hora de cazar y dónde se asentará la manada. Después del macho alfa está el macho beta, que será quien lo suceda cuando decida jubilarse o fallecer. Y finalmente, están los individuos de rango bajo y medio, comúnmente lobos jóvenes adultos y lobos recién incorporados a la manada. Dado que el macho alfa ocupa un puesto de poder con privilegios bastante apetecibles, su posición es a menudo codiciada por otros machos para un golpe de estado. Cuando un macho desafía al alfa, este demostrará su dominio a través de la postura corporal, los gruñidos y, si es necesario, los enfrentamientos físicos. Algunos machos jóvenes, sin embargo, nacen en la realeza, por lo que en un acto de nepotismo, heredan el puesto de líder de su padre. Aunque es un gran privilegio, al mismo tiempo viene con una importante responsabilidad, ya que el líder debe asegurar el bienestar de la manada. Por ahora, con la llegada del verano a Siberia, la manada aún vive en una ilusión dorada con abundante oferta de presas y un clima amigable. El verdadero desafío para la continuidad del líder llegará cuando el invierno siberiano vuelva a tocar a la puerta con toda su ferocidad. Mientras los lobos eligen vivir en manadas densas y bien organizadas en las profundidades de los bosques siberianos, otro depredador prefiere llevar una vida solitaria, deambulando por las altas laderas del sur de Siberia. Allí, en medio de un árido paisaje rocoso donde la vida animal parece casi imposible, a unos 3.000 metros sobre el nivel del mar, se encuentra el temible leopardo de las nieves. El fantasma de la montaña, como también se le conoce, es un majestuoso felino de hasta 55 kilogramos de peso y 1,5 metros de longitud. Con su denso pelaje de color gris pálido, el leopardo de las nieves se camufla perfectamente en su rocoso entorno entre las laderas siberianas. Es muy probable que la inmensidad de Siberia sea uno de los pocos lugares del mundo que pueda albergar la majestuosidad de este salvaje felino, ya que tradicionalmente un solo macho domina un territorio de hasta 1,000 kilómetros cuadrados. Con sus grandes patas, orejas pequeñas y denso pelaje, el nombre leopardo de las nieves no es casualidad. Este gran felino está perfectamente adaptado a las duras condiciones del invierno siberiano.
Ahora bien, el problema es que los gélidos días de Siberia han cesado temporalmente y el verano ha llegado a todas partes de este paraíso terrenal, o casi. Para mantener su estilo de vida frío y solitario, el leopardo de las nieves vive en zonas muy altas donde las bajas temperaturas no son un reto de supervivencia, sino una constante. Aunque el leopardo de las nieves prefiere su propia compañía, uno de los desafíos de su hábitat aislado es la escasez de presas. Especies como ciervos, caribúes o alces no suelen deambular por las desoladas laderas, a miles de metros sobre el nivel del mar, donde la hierba es casi inexistente y, para colmo, habita un feroz depredador. Para solucionar este problema, el leopardo de las nieves centra su dieta en aquellas especies que se atreven a perturbar la tranquilidad de su zona a tales altitudes, como la cabra montés siberiana, íbices, ciervos almizcleros y marmotas. Dada la aislada condición de su hábitat, lejos de las despreocupadas manadas de herbívoros, el leopardo de las nieves debe ser preciso al detectar una posible presa. Fallar una cacería puede significar malgastar energía y acabar con el estómago vacío. Gracias a su pelaje gris, el leopardo de las nieves puede camuflarse perfectamente en su rocoso entorno durante todo el año, incluso cuando la nevada no es tan densa. Esta es una ventaja inigualable, ya que en medio de las laderas siberianas, la mejor herramienta del leopardo de las nieves para alimentarse es su sigilo. Una vez que ha puesto los ojos en una posible presa, el leopardo de las nieves se acerca muy lentamente, tratando de no llamar la atención. La clave es el sigilo y la paciencia. Comúnmente, una posición elevada es el lugar perfecto para acechar a su futura cena. Después de observar los movimientos de la presa durante un tiempo, el fantasma de la montaña encuentra el momento oportuno para sorprenderla, saltando hasta 15 metros por el aire, directamente sobre su desprevenida víctima. El leopardo de las nieves suele asestar el golpe final con una potente mordida en el cuello. Aunque emboscar a sus presas saltando sobre ellas es su táctica favorita para su alimentación diaria, el leopardo de las nieves no duda en iniciar rápidas persecuciones en medio del escarpado terreno. Con sus poderosas patas, además de realizar impresionantes saltos, el leopardo de las nieves alcanza velocidades de hasta 88 kilómetros por hora, por lo que por muy rápido que corra la presa, tarde o temprano el leopardo la atrapará. Al igual que los lobos grises, a veces el ecosistema siberiano es extremadamente generoso con la realeza de la montaña y les ofrece un sabroso festín carroñero. Con las bajas temperaturas a estas altitudes, un cadáver es difícil que se descomponga, por lo que las víctimas de los resbaladizos acantilados son festines más que aceptables. Con el estómago lleno, el leopardo de las nieves, como todo rey, tiene su temperamento y no tolerará que extraños invadan su dominio, al menos no sin luchar. El leopardo de las nieves es extremadamente territorial y cuando se encuentra con un congénere, comúnmente no se muestra nada amigable. Con frecuencia, cuando un macho detecta a otro cruzando las fronteras de su territorio, el intruso será advertido con una serie de vocalizaciones y posturas, aunque un rugido sería quizás una señal más intimidatoria. A la hora de exhibir sus talentos vocales,
El leopardo de las nieves no es el más fuerte candidato, ya que al poseer cuerdas vocales muy cortas, es incapaz de rugir. Sin embargo, la mayoría de las veces, las advertencias son atendidas y el invasor se da la vuelta. Con toda la inmensidad de Siberia a su disposición, ¿por qué iniciar un duelo entre gigantes, donde probablemente uno de los dos morirá? Sin embargo, a veces las advertencias caen en oídos sordos, especialmente cuando una hembra fértil está en juego o un gran felino busca expandir su territorio sin disimulo. Cuando esto sucede, solo las colosales montañas siberianas son testigos de una salvaje batalla a vida o muerte. Contrastando con el austero plumaje de la perdigona, en el sur de Siberia Oriental, donde los Urales están a miles de kilómetros de distancia, en las tranquilas aguas veraniegas, el colorido pato mandarín disfruta de un refrescante baño. Si bien la majestuosa Siberia es hogar de gigantes salvajes como la morsa o el tigre de Amur, también es el cómodo hábitat del pequeño pato mandarín, una de las aves acuáticas más pequeñas del mundo. Con un peso de solo 450 gramos y una envergadura de no más de 75 centímetros, el pato mandarín demuestra que la vida salvaje siberiana también se presenta en muchas formas pequeñas, que, por supuesto, siguen siendo muy impresionantes. Un alma colorida de las aguas fluviales. El pato mandarín es una especie que representa la belleza de la fauna siberiana. Incluso en medio del vibrante ecosistema estival, esta pequeña ave no pasa desapercibida. Con sus vibrantes colores, su pequeño pico rojo y la gran media luna blanca sobre sus ojos, el pato mandarín parece una especie procedente de las zonas tropicales del planeta, donde la madre naturaleza no tiene límites en su imaginación. El pecho del pato mandarín combina tonos púrpuras y blancos con los flancos rojos y plumas naranjas, lo que le confiere un aspecto único incluso en un lugar tan lleno de vida como Siberia. Aunque no menos hermosa, la hembra de esta especie no tiene tanta suerte en cuanto a la coloración de su plumaje, luciendo tonos grises y lila en todo su cuerpo. El dimorfismo sexual es tal que parecen especies completamente diferentes. Aunque muy fácil de ver, tener un plumaje tan llamativo en medio del salvaje ecosistema siberiano a veces no es buena idea. Siempre hay uno o dos depredadores que quieren hacer del pato mandarín parte de su dieta, por lo que no debe bajar la guardia durante sus largos viajes por el agua. Entre las especies a las que no les importa la belleza y sí el sabor del pato mandarín, se encuentran el búho, el coyote y la marta. Por supuesto, cuando pesas menos de medio kilogramo y vives en un lugar tan salvaje como Siberia, con una larga lista de feroces depredadores que te buscan, la idea de luchar no es la más recomendable. El pato mandarín, sabiendo que la madre naturaleza ha sido generosa con su apariencia pero no con sus habilidades de combate, en cuanto se siente amenazado, optará por el camino fácil de huir a toda velocidad. O nadando por el río, o exhibiendo sus dotes de vuelo. Con un sinfín de bosques boreales que rodean su hábitat, el pato mandarín los considera un refugio muy seguro, lejos del peligro.
Con el no pequeño problema de escapar del radar de los depredadores salvajes bajo control, el pato mandarín ahora busca alimento sin preocupaciones. Una de las claves de la supervivencia de esta pequeña ave en un ecosistema tan implacable como Siberia reside en su capacidad de adaptar su dieta. En otoño e invierno, el pato mandarín se alimenta de las limitadas opciones que la estación fría ofrece, como bellotas o cereales. Cuando llega la primavera y el verano, donde el calor es el protagonista, el pato mandarín omite su anterior dieta austera y se decanta por gusanos, insectos, peces, ranas, moluscos y básicamente todo lo que esté al alcance de su pico rojo. Sin embargo, con un aspecto tan llamativo, es mejor salir a buscar alimento temprano por la mañana y regresar a la relativa seguridad de los árboles y la densa vegetación lo antes posible. Un momento en el que el macho no desea esconderse en absoluto es durante la temporada de reproducción, cuando la hembra está lista para traer nuevas crías al mundo. Como buenos románticos, le juran amor eterno a la hembra, gracias a lo cual consiguen lo que buscaban. Después de la cópula, con entre 9 y 12 crías en camino, la hembra hace algo bastante peculiar y practica el parasitismo de cría, es decir, deja algunos de sus huevos escondidos en los nidos de otras hembras para que los críen, reduciendo así los costos de crianza. Aunque muy poco aceptada, esta técnica da claramente resultados. Cada huevo en otro nido significa una boca menos que alimentar para la hembra. Después de cumplir con la obligatoria tarea de crianza para algunos de sus pequeños, la hembra construirá su propio nido en un árbol cerca del agua. Aunque durante este tiempo algunos patos machos continúan su papel de padre nutricio, protegiendo a la hembra y el nido, la hembra incubará los huevos sola, siendo ella la única responsable. Aunque el macho le había jurado que siempre estaría con ella, con tantas crías en camino, el macho no soporta la presión y se va justo antes de que nazcan los pequeños. Entonces, la madre soltera se encargará de criar a su numerosa familia, y como el tiempo corre rápido, es mejor que los pequeños aprendan rápido, ya que las hojas comienzan a caer de los árboles, anunciando la llegada del otoño, y con ello, todo comienza a enfriarse de nuevo. Con la llegada del otoño a Siberia, la tensión aumenta en el aire. La ligera bajada de las temperaturas trae consigo recuerdos poco agradables del invierno pasado. Mientras la mayoría de las especies intentan disfrutar de los últimos días de temperaturas humanitarias en la vasta Siberia, algunas ya han comenzado a prepararse para el invierno. Tal es el caso de la muy planificadora ardilla siberiana, un alma de la frugalidad. Tan pronto como percibe el ligero descenso de las temperaturas con la llegada del otoño, la ardilla no pierde el tiempo y se pone manos a la obra, o más bien, patas a la obra. Siendo un pequeño roedor, de no más de 150 gramos, la ardilla sabe perfectamente que la clave de la supervivencia es haber cumplido su tarea antes de que el invierno congele todo. Lo primero para asegurarse de no pasar el invierno a la intemperie, lo que por supuesto significaría una muerte helada para esta pequeña especie, es construir una acogedora casa que la proteja del frío extremo. Aunque hay abundancia de árboles en los interminables bosques boreales, la ardilla prefiere mantener sus patas en el suelo, o más bien bajo tierra. Gracias a sus poderosas garras, la ardilla no tiene ningún problema para excavar y construir su nada modesto refugio invernal.
Para la ardilla, no basta con tener una acogedora casa donde refugiarse en invierno. Por eso, construyen verdaderos complejos de hasta 3 metros de largo y 2 metros de profundidad, con habitaciones de almacenamiento, cámaras de desechos e incluso un cómodo nido. Por supuesto, cuando tienes una casa tan bien equipada para el invierno, puedes ser la envidia del vecindario, por lo que la ardilla debe tener cuidado de no permitir que ningún intruso se acerque demasiado a espiar su construcción casi terminada. Para ello, la ardilla marca su territorio con orina y glándulas en las mejillas. Aunque las ardillas pueden vivir en colonias, cada una de ellas comúnmente tiene su propio territorio, lo que significa que cada una debe construir, o más bien excavar, su propio refugio invernal. Dejando de lado su pequeño tamaño, la ardilla parece saber perfectamente que vive en Siberia, donde todo es más grande. Por eso, cada individuo puede reclamar un vasto territorio de hasta 3.000 metros cuadrados como suyo. Con una casa más que digna preparada para el invierno, una de las mayores preocupaciones de la ardilla es mantener un pequeño cuerpo bien nutrido. Después de los pocos meses de primavera y verano, la ardilla sabe perfectamente que, cuando llegue el invierno, toda la abundante oferta de alimento desaparecerá y no está dispuesta a pasar hambre. Para solucionar este problema, en otoño, la ardilla se propone aumentar al máximo su porcentaje de grasa corporal, dejando de lado cualquier esperanza de una figura esbelta. Sin embargo, eso no será suficiente para soportar los próximos 8 meses de invierno. Por lo tanto, la ardilla trabajará para crear su almacén personal de semillas y nueces, que comerá cuando todo el bosque vuelva a teñirse de blanco. Cada pequeña pieza, por diminuta que sea, es transportada directamente a la madriguera, gracias a lo cual la despensa aumentará poco a poco. Con una acogedora madriguera y un almacén de alimentos lo suficientemente grande, la ardilla puede relajarse un poco durante los últimos días de otoño, e incluso, ¿por qué no?, buscar una pareja para acurrucarse durante esos largos días de invierno. Aunque la temporada de apareamiento comienza después del largo invierno, es mejor pasar todo este tiempo con compañía que sola. Encerrada en la comodidad de su madriguera durante los próximos meses, la ardilla llevará una vida bastante cómoda gracias a todas sus diligentes preparaciones. Por supuesto, todo esto será así siempre que los cálculos no fallen y la comida sea suficiente para el largo invierno. Cuando la ardilla ve la luz del sol por última vez en mucho tiempo, el mayor miedo de un sinfín de especies salvajes se hace realidad. La madre naturaleza ha decidido poner fin a la tregua, y el invierno siberiano vuelve a sumir en un letargo interminable, lo que apenas unas semanas antes era un vibrante ecosistema. Mientras muchas especies se quejan del temprano regreso del invierno siberiano, en el norte, donde las aguas vuelven a congelarse lentamente, un gigante blanco de 3 metros de altura y 700 kilogramos de peso ve su interminable reino helado cobrar vida. Para el oso polar, el regreso del invierno es como un milagro. La costa norte de Siberia se congela una vez más, creando miles de kilómetros de hielo por donde el oso salvaje se moverá en busca de alimento. Después de un verano lleno de privaciones para el oso polar tras el deshielo, el invierno traerá muchas sorpresas. Tan pronto como una delgada capa de hielo se forma en las gélidas aguas del Ártico ruso, el oso polar no se lo piensa 2 veces
y comienza su largo viaje hacia el norte. Mientras el invierno golpea su hábitat con temperaturas de hasta menos 60 grados Celsius, el oso polar camina como si nada gracias a su denso pelaje blanco. Debajo de esta abundante capa de pelo, el oso polar posee una gran cantidad de grasa que le asegura un abrigo perfecto para los fríos y largos meses venideros. Mientras la mayoría de las especies animales consideran el blanco invierno siberiano como una estación de escasez. El oso polar sabe perfectamente que con el comienzo de las bajas temperaturas, su festín particular está a punto de comenzar. Después de adentrarse varios kilómetros en el Ártico congelado, sin perder el tiempo, el oso polar comúnmente pasa directamente al modo de caza. El objetivo son las desafortunadas focas anilladas que han caído en el punto de mira del depredador más feroz del Ártico siberiano. Múltiples factores hacen que la caza de focas sea una tarea difícil, como la capacidad de las focas para sumergirse rápidamente y las duras condiciones climáticas. A pesar de esto, el oso polar tiene algunos trucos bajo la manga, y no dudará en usarlos para capturar una presa tan grande como una foca. El oso polar comúnmente se apostaba cerca de los agujeros de respiración que las focas dejan en el hielo después de sumergirse en busca de alimento. La estrategia, para ser honestos, no tiene nada de especial. Cuando la desprevenida foca asoma la cabeza para respirar, se encontrará con un oso agresivo y muy hambriento de 3 metros de altura. Otro de los lugares donde el oso polar solía apostarse para cazar focas es en el borde de los témpanos de hielo, donde podía localizar a la presa nadando y esperar a que saliera del agua para sorprenderla. Si no tenía suerte cazando desde la relativa comodidad del hielo, el oso polar no tenía ningún impedimento en lanzarse a las gélidas aguas para traer él mismo el alimento a casa. Gracias a sus colosales patas, además de poder caminar sobre el hielo y la nieve, el oso polar es un nadador extraordinario. Un oso puede incluso nadar distancias de hasta 90 kilómetros en busca de alimento. Pero no solo las focas deben tener cuidado cuando el oso polar sale de caza. Con un apetito voraz capaz de engullir hasta 40 kilogramos de carne al día, el oso polar es el terror de aves acuáticas, mariscos, peces e incluso las colosales morsas pueden acabar en su menú. Un evento que conmueve toda la inmensidad del norte de Siberia es cuando dos machos se encuentran. En esta situación, comúnmente la paz no es una opción, y los gigantescos osos blancos comienzan a luchar por la presa, el territorio o en primavera por aparearse con una hembra. Aunque es una especie más que adaptada a las gélidas temperaturas del norte de Siberia, cuando el crudo invierno ruso golpea con sus incesantes ventiscas, el oso polar no tiene más remedio que cavar un pequeño agujero para refugiarse. Cuando el tiempo es implacable, el oso polar puede incluso pasar varios días sin salir de su rudimentaria madriguera. Por supuesto, la definición de buen tiempo para el oso polar es bastante diferente a la de otras especies salvajes siberianas, y con cientos de focas deambulando, quedarse en casa no es la mejor decisión, y menos cuando sabes que debes aprovechar al máximo el invierno, porque el verano vendrá con sus propios desafíos. Aunque muy feliz de que el frío invierno siberiano finalmente haya llegado, y con él todo su reino blanco. El oso polar sabe perfectamente que esto no durará para siempre, y que, cuando la nieve se derrita por la temprana llegada de la primavera, los días de hambruna serán inevitables para él.
mientras la mayoría de los animales siberianos celebran el fin del invierno. Para este rey blanco, puede incluso significar una sentencia de muerte. Debido al calentamiento global, los inviernos se vuelven menos predecibles cada año, por lo que cuando el agua se derrite, el oso polar no sabe con certeza cuándo volverá a su paraíso helado. Pero el deshielo del Ártico no es la única amenaza a la que se enfrenta este feroz depredador del norte. La contaminación de las aguas es una realidad que está cambiando su ecosistema. Actividades como la extracción de petróleo y gas y la minería vierten cada año cientos de toneladas de desechos en el hábitat del oso polar, lo que diezma toda la vida marina de la zona y, por lo tanto, obliga al oso a buscar nuevos destinos. La caza furtiva de esta especie es otro de los desafíos para estos gigantes siberianos. Esta actividad mata a unos 200 individuos al año. Con aproximadamente 26.000 osos polares restantes en Siberia, esta especie podría tener un destino ya sellado en Siberia. Durante cientos de años, el oso polar fue cazado brutalmente con fines de comercialización de su carne, grasa y piel, una actividad que llevó a estos mamíferos al borde de la extinción. Afortunadamente, hoy en día han mostrado importantes signos de recuperación. Una especie salvaje que desafortunadamente se encuentra en grave peligro de extinción es la majestuosa tortuga Kari. Estos fascinantes reptiles han sido devastados por el consumo de su carne, así como por el uso de sus caparazones con fines ornamentales. Los pequeños peces payaso tampoco escapan de estar amenazados por los efectos de la actividad humana, debido al aumento de la temperatura del agua, así como a la degradación de los ecosistemas. Las anémonas, una especie crucial para la supervivencia de estos pequeños peces nadadores, están sufriendo un proceso de blanqueamiento, lo que, junto con el blanqueamiento del coral, está diezmando el hábitat de esta especie icónica del Pacífico. Ni siquiera los depredadores más poderosos del mar escapan de estar amenazados por la influencia humana en estas aguas. Cada año, miles de cetáceos, incluidas las orcas, mueren accidentalmente al quedar atrapados en redes de pesca industrial, una actividad que causa graves daños a los ecosistemas marinos. Y al igual que estas especies, cientos de miles de especies están gravemente amenazadas por actividades como la sobrepesca, la contaminación por plásticos, los derrames de petróleo e incluso el calentamiento del agua causado por el cambio climático. La buena noticia es que aún estamos a tiempo de revertir esta desafiante situación para la vida salvaje del Pacífico mediante una gestión más responsable de los recursos marinos y políticas que limiten el vertido de desechos al mar. Podemos mejorar la calidad de vida de las especies marinas, salvándolas de una extinción segura. ¿Te han sorprendido las historias sobre la vida salvaje de las especies marinas en el Pacífico? Si es así, no te vayas sin darnos un me gusta, así como dejar en la caja de comentarios qué especie salvaje te ha impresionado más. Siberia nunca ha sido una tierra fácil de habitar. Durante decenas de miles de años, ha desafiado a todas las criaturas con su frío extremo, sus profundas sombras y su implacable escasez. Sin embargo, precisamente en esas condiciones extremas, la naturaleza ha forjado maestros perfectos de la supervivencia, desde el sigiloso tigre de Amur en la taiga, el estratégico lobo en la estepa, hasta el oso polar, el rey blanco del hielo eterno.
Pero hoy, la mayor amenaza para Siberia ya no proviene del invierno, sino del rápido cambio del propio clima de la Tierra. Una maldición de la nueva era. El hielo marino del Ártico se está derritiendo más rápido que en cualquier otro periodo de la historia moderna. Para el oso polar, cada día que el hielo se derrite no es solo una pérdida de territorio, sino la desaparición de la base misma de su supervivencia. Un lugar para cazar focas, un lugar para descansar, un lugar para criar a la próxima generación, un flujo de tiempo biológico que se está rompiendo. A medida que los inviernos se vuelven más cortos e impredecibles, incluso el depredador más perfecto comienza a perder su ventaja. No solo el oso polar. Todo el ecosistema siberiano está cambiando de maneras sutiles pero profundas. El deshielo temprano interrumpe los ciclos migratorios del caribú. Los bosques de la taiga son más susceptibles a los incendios a medida que aumentan las temperaturas. Águilas, lobos y herbívoros se ven obligados a adaptarse a un nuevo ritmo ecológico, más rápido, más inestable y más frágil. Esto convierte a Siberia en un gigantesco laboratorio natural del cambio climático. Lo que ocurre aquí no es solo una historia de Rusia o del Ártico, sino una alerta temprana para todo el planeta. Sin embargo, la ciencia también nos ofrece esperanza. Los programas de conservación, la gestión forestal sostenible, las reservas ecológicas y las estrategias ESG están demostrando que los seres humanos pueden desarrollarse sin destruir. Cuando los ecosistemas están protegidos, la naturaleza tiene una capacidad de resiliencia mucho mayor de lo que imaginamos. Siberia, por muy dura que sea, sigue siendo un símbolo de tenaz vitalidad, si le damos una oportunidad. La educación no es solo volver a contar historias de la vida salvaje, sino ayudarnos a comprender por qué esas historias merecen ser protegidas. Cada comprensión correcta es un pequeño paso hacia un futuro más sostenible, donde la naturaleza y el ser humano no se enfrentan, sino que coexisten, en una conexión invisible de vida. Porque Siberia no es solo la tierra del hielo y las bestias. Es un poderoso recordatorio de que, cuando el ser humano aprende a respetar los límites de la naturaleza, la vida siempre encuentra el camino para continuar. Si quieres seguir nuestros próximos vídeos, no olvides suscribirte a nuestro canal y hacer clic en la campana de notificaciones. Así estarás siempre al tanto de nuestros últimos videos. Si te interesa que cada vez más gente conozca a estas majestuosas criaturas que surcan las aguas del Pacífico, también puedes compartir este video con tus amigos. Nos vemos en el próximo video con más historias de gigantes solitarios, cardúmenes infinitos y sobre todo, historias de vida salvaje.